Hola a todos. Bueno, en este nuevo video vamos a ver el uso del PIC 18F4550. Como primer práctica vamos a hacer un manejo de LEDs, 8 LEDs por medio del puerto B. Primero haremos el código, compilaremos para ver que no tenga fallas. Luego de esto lo simularemos en Proteus y una vez que vemos que funciona correctamente, lo pasaremos a un PIC para verlo de forma física. El software que utilizaremos para el código será el MPLAB IDE, la versión 5.45. Bueno, una vez ya en la interfaz del MPLAB, primero está nuestra configuración de los fusibles. Toda esta configuración, recordemos que nos las puede dar el propio MPLAB. Si le damos en producción, en configuración de bits, y aquí hacemos los cambios, las configuraciones que nosotros necesitemos, y le daremos aquí en generar código de salida. Y como pueden ver, aquí ya nos lo muestra. Solo es cuestión de copiar todo esto, copiar esto y pegarlo aquí como yo ya lo he hecho. Bueno, una vez ya hecha toda esta configuración, yo voy a usar un oscilador externo, un cristal de 8 MHz. Aquí ya lo he declarado, luego lo he definido. Aquí la librería para el PIC. Y aquí está nuestra función principal, nuestra función main. Primero, en la primera línea he puesto que todas mis salidas serán digitales. Esto se puede configurar en el registro ADCON 1, en el bit PCFG, en los bits mejor dicho, PCFG. Y vamos a la datasheet. Nos daremos cuenta que en el registro ADCON 1, en los bits del 3 al 0, de que son los PCFG, podemos configurar todo esto. Tenemos 12 canales analógicos y podemos ver que el último que he colocado todos 1, aquí está en binario, yo lo he colocado en hexadecimal nada más. Podemos ver que todo va a estar en digital, ya sea entradas o salidas, pero como nosotros solo vamos a estar manejando salidas, pues estamos diciendo que todas nuestras salidas serán digitales. Una vez ya dicho esto, después el tris B lo colocamos en 0, es decir, lo colocamos como una salida. Y el lat B también lo colocamos en 0. Recordemos que tenemos los registros tris, port y lat. El registro tris es el registro de dirección de datos, es decir, en él vamos a configurar si el puerto se comporta como una entrada o como salida. El registro port, que es un registro para leer los niveles de los pines en el dispositivo. Es decir, si queremos leer información del mundo exterior, vamos a recurrir a leer la información que tiene en el registro port. Y el registro lat, que fue el que nosotros configuramos aquí, que es un latch de salida. Por lo tanto, si queremos enviar información al mundo exterior, necesitaremos escribir en el registro lat. Es por eso que configuramos el registro lat y no el registro port. Una vez que ya lo mencionamos, ya está todo listo. Ahora, después de esto, iniciamos nuestro ciclo infinito. El lat B lo quiero colocar a 129. Todas estas cantidades están en decimal. Recordemos que para hexadecimal siempre ponemos primero un 0, luego X. Y para cuando queremos escribir en binario, en vez de una X, colocamos una B. En este caso, cuando no se coloca nada, estamos escribiendo en decimal. Estoy colocando el puerto en 129, luego un delay de 200 milisegundos, luego el lat B a 66, delay de 200 milisegundos, luego a 36, otro delay de 200 milisegundos, luego 24 y delay de 200 milisegundos, y se va a estar repitiendo esto indefinidamente. Ahora, aunque nosotros escribamos esta información en decimal, el PIC la va a mostrar de forma binaria. Ahora, recordando los números binarios, 129 es, tomando en cuenta que tenemos 8 bits, 129 es el primer bit y el último bit, es decir, va a encender el primer LED y el último LED. Viéndolo en forma de puertos, viéndolo en forma de los puertos, en este caso el puerto B, primero encenderá el puerto 0 con el puerto 7, luego el puerto 2 con el puerto 6, luego el puerto 2 con el puerto 5
y al final el puerto 3 con el puerto 4. Y así sucesivamente seguirá esto. Y bueno, es un código bastante sencillo. Es interesante como primera práctica el manejo de LEDs. Normalmente siempre el primero al mundo en los microcontroladores es encender y apagar un LED. Entonces esto es bastante parecido y por eso es bastante simple el código. Ahora para compilar le damos aquí en el martillo. Y para comprobar que no tuvimos algún error. Bien, nos ha cargado totalmente. Ahora ya teniendo el código hecho, vamos a Proteus. Aquí ya tengo Proteus abierto. Déjenme colocar bien la vista para que podamos ver mejor. A ver. Listo. Aquí tenemos mi cristal de 8 MHz, sus capacitores de 27 microfaradios conectados a RA6 y a OSC1. Aquí tenemos el punto del puerto B conectados con nuestros LEDs, pero pues entre los LEDs y los puertos siempre nuestra respectiva resistencia de 330 ohmios. Aquí está nuestra resistencia de 10 kilos al Master Clear y a positivo. Ahora cargamos nuestro código. Recordemos que para cargar un código en Proteus para un PIC necesitamos el punto .x. En este caso, en la carpeta que hayan ustedes hecho su código, la buscan, entrarán a ella, luego a la carpeta que dice dist, luego default, luego production, y ahí va a estar nuestro punto .x, que es el que vamos a usar. Le damos en abrir, le damos OK, y no nos queda nada más que simular para ver si está correctamente. Así como pueden ver, primero encienden R0 y R7 y se van así sucesivamente hasta llegar a R3 con R4. Bueno, ya vimos que funciona correctamente, ahora solo nos quedaría probarlo en un PIC de forma física.